we have seen Bueno, lo que hemos visto we've seen how the gospel came to Ephesus es que el Evangelio llegó a Éfeso in a very dramatic and exciting way. de una manera muy dramática, pero también a la vez emocionante. But we have to be careful Pero nosotros tenemos que tener cuidado and realize that not everybody welcomed Paul's preaching. y ser conscientes de que no todo el mundo le dio la bienvenida a la predicación de Pablo. Luke goes on in Acts 19 Cuando leemos Hechos 19, allí Lucas continúa and tells us that when the craftsman whose main trade was making replica idols of Artemis, allí nos cuenta que aquellos artesanos que hacían réplicas y que las vendían, réplicas de Artemisa o de Diana, when they saw the effect that the gospel of Christ was having on their city, cuando estos artesanos vieron el efecto que el Evangelio estaba efectuando sobre la ciudad, they understood that it was a threat to their business. ellos entendieron que era una amenaza a sus negocios. If everybody turns away from Artemis, Si todo el mundo le vuelve la espalda a Artemisa, then no one will buy their replicas. entonces nadie les va a comprar las estatuillas, las réplicas de Diana. And so out of a desire to preserve their business, Así que entonces decidieron preservar su negocio they spark a riot. y entonces hicieron una manifestación pública And they throw the whole city into confusion. y confundieron a toda la ciudad con esta revuelta. Luke tells us that it results in a crowd of up to 50,000 people. Y dice Lucas allí que la multitud que se amotinó era más o menos de unos 50.000 personas. 50,000 people rioting, 50.000 personas en una revuelta haciendo manifestación, taking to the streets, saliendo a las calles and crying out for 2 hours y gritando por 2 horas with one voice, a una sola voz: "Great is Artemis of the Ephesians." grande es Diana de los Efesios o Artemisa de los Efesios. And so to say that the gospel had an effect on Ephesus Así que el decir que el Evangelio había tenido un efecto en Éfeso would be an enormous understatement. sería una sobrevaloración enorme. On the one hand, you have pagan leaders Por un lado, tenemos unos líderes paganos, publicly repenting of their superstition lo que acabamos de ver. Por un lado teníamos unos líderes paganos que públicamente se habían arrepentido de sus supersticiones and putting their faith in Christ. y habían puesto su fe en Cristo. And on the other hand, you have devotees to Artemis Y por otro lado tenemos a estos devotos a Artemisa, who are so enraged by this gospel que enojados por el Evangelio, that they lead a riot through the city. iniciaron una revuelta a lo largo de la ciudad. Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, the 19th century London preacher, este predicador londinés del siglo XIX, once said, dijo una vez: "The same sun which melts wax este mismo sol que derrite la cera hardens clay, endurece el barro. and the same gospel which melts some persons to repentance Y el mismo evangelio que derrite a algunos y los lleva al arrepentimiento, hardens others in their sin." endurece a otros en sus pecados. And so it was at Ephesus. Y así también ocurrió en Éfeso. And so it always is. Y así lo es siempre. But there's another group Pero también tenemos otro grupo that we have to recognize were deeply affected
que nosotros debemos reconocer que también fueron profundamente afectados by Paul's proclamation of the gospel. por medio de la proclamación del Evangelio de Pablo. In Ephesus, there was a substantial Jewish community. Allí en Éfeso había una comunidad judía sustancial, bastante considerable. And we have to take a few minutes to consider Paul's relationship with them. Y nosotros tenemos que tomarnos unos minutos para considerar cuál era la relación de Pablo con ellos. In Acts chapter 18, En Hechos capítulo 18, verse 19, en el versículo 19, we're told that when Paul came to Ephesus, allí se nos dice que cuando Pablo vino a Éfeso, now this is on his second missionary journey. bueno, esto es en su segundo viaje misionero. This is before his 2-year stay within the city. Es antes de esta estadía de 2 años en la ciudad. Paul first comes to Ephesus, Pablo viene por primera vez a Éfeso and in Acts 18, verse 19, we're told, y en Hechos 18, versículo 19 se nos dice he himself went into the synagogue and reasoned with the Jews. que él mismo fue a la sinagoga para discutir con los judíos. When they asked him to stay for a longer period, he declined. Y cuando le pidieron que se quedara por más tiempo, pues él rehusó hacerlo. But on taking leave of them, he said, Pero pidiendo permiso de ellos dijo, I will return to you if God wills. voy a volver a ustedes si Dios quiere. And he set sail from Ephesus. Y entonces se embarcó hacia Éfeso. This was a brief stop towards the end of his second missionary journey. Esto fue un comienzo breve en su viaje misionero. Paul was eager to get back to Jerusalem, Pablo estaba animado a regresar a Jerusalén, but he stops in Ephesus, pero él para en Éfeso and as was his normal practice, y como era su práctica normal, he went to visit the Jewish community. él fue y visitó la comunidad judía. Now there was a large settlement of Jews in Ephesus, Bueno, había muchos asentamientos judíos en Éfeso and in 44 BC, y en el año 44 antes de Cristo they had been given significant privileges a ellos se les habían concedido unos privilegios significativos. by the Emperor Augustus Estos se los dio el emperador Augusto and the Roman civic authority. y las autoridades cívicas romanas. And it's to this community that Paul goes. Y es a esta comunidad a la cual va Pablo. And from what we know from this afternoon, Y de lo que sabemos, pues de lo que aprendimos en la tarde, what Paul was telling them lo que Pablo les estaba diciendo is that Jesus is the Messiah, es que Jesús es el Mesías, that their waiting is over, de que ya esa espera había terminado and the Savior has come. y de que el Salvador había venido. And interestingly, Y de manera interesante, these Jews, on hearing what Paul has to say, estos judíos, al escuchar lo que Pablo tenía que decirles, ask him to stay longer. ellos le piden que se quede un poco tiempo más. They are intrigued by what he is saying. Ellos están intrigados por lo que Pablo les está contando. Undoubtedly, in part because of just who it was. Y sin duda, en parte, se debe a lo que ellos sabían de lo que era Pablo antes. That was saying these things. Por eso estaban, y el escucharlo y decir estas cosas. And so they ask Paul to stay longer. They want to hear more. Así que ellos le piden a Pablo que se quede un poco más con ellos. Ellos quieren que él se quede más tiempo allí. But as we've said, Paul has to leave them. Pero, como dijimos, Pablo tenía que partir de allí. Apparently eager to get to Jerusalem in time for one of the Jewish festivals. Aparentemente, pues, con mucha disposición de ir a Jerusalén para guardar algunos de los festivales que se guardan allí.
So it seems that something of what Paul was saying Así que parece que algo de lo que Pablo está diciendo was making sense to them. estaba a ellos les daba cierto sentido. Ellos veían cierto sentido en lo que él les decía. Perhaps that the fact that they were being taught by this Paul, a Pharisee of Pharisees, A lo mejor el hecho de que ellos estaban siendo enseñados por este fariseo de fariseos, como había dicho Pablo, had created in them a particular interest había creado en ellos un interés particular, to hear more about what he is saying about Jesus. lo cual hizo que quisieran oír más acerca de lo que estaba diciendo acerca de Jesús. And so they asked him to stay, but he has to leave. Así que le pidieron, basados en este interés, que se quedara más, pero él les dijo que se tenía que ir. But in Acts chapter 19, verse 8, Pero en Hechos, capítulo 19, versículo 8, it seems to be the same group of Jews parece ser que es el mismo grupo de judíos to whom Paul returned. durante el retorno de Pablo. In Acts 19, verse 8, En Hechos 19, versículo 8, now in Paul's third missionary journey, ahora cuando es el tercer viaje misionero de Pablo, we're told that he entered the synagogue allí se nos dice que él entró a la sinagoga and for 3 months y que durante 3 meses spoke boldly, él les habló con denuedo, reasoning and persuading them discutiendo y persuadiéndolos about the kingdom of God. acerca del reino de los cielos. For 3 months, Por 3 meses, Paul is given the freedom of the synagogue. a Pablo se le da la libertad de la sinagoga, se le permite estar en la sinagoga And he is allowed to debate with its members. y se le permite estar allí para que debate y discuta con sus miembros And he's allowed to demonstrate to them y se le permite que les demuestre that Jesus is the Christ, de que Cristo es el Mesías o que Jesús es el Cristo, el Mesías. the Messiah that the Old Testament anticipated and described. Este Mesías que el Antiguo Testamento anticipaba y prefiguraba y describía. However, Paul's welcome in the synagogue does not last. Sin embargo, esta bienvenida que se le da a Pablo en la sinagoga no dura mucho. And after those 3 months, Después de estos 3 meses, there are at least some in the synagogue al menos hay algunos allí en la sinagoga who turn on Paul and become hostile to him. que se vuelven hacia Pablo de manera hostil. In Acts 19, verse 9, En Hechos 19, versículo 9, we read this. leemos lo siguiente. But when some became stubborn and continued in unbelief, Pero cuando algunos se volvieron testarudos y continuaron en incredulidad, speaking evil of the way before the congregation, hablando mal del camino ante la congregación, he withdrew from them él se apartó de ellos and took the disciples with him, y tomó a los discípulos con él, reasoning daily in the hall of Tyrannus. discutiendo todos los días en el salón de Tirano. So while there is some fruit, Así que, can you say that again? while there is some fruit from Paul's preaching in the synagogue, Así que mientras tenemos algo de fruto debido a la predicación de Pablo en la sinagoga, and there are some who become disciples of Christ y hubo algunos que llegaron a ser discípulos de Cristo and come with him when he is forced to leave the synagogue, y vienen con él cuando fue forzado a salir de la sinagoga, there's also significant opposition to him también vemos que hay una oposición significativa contra él from the Jewish community. desde la comunidad judía. And we see that community reappear in Acts 19 Y en Hechos 19 vemos cómo esa comunidad reaparece in the middle of the riot. en el medio de esta turba que se armó, de esta manifestación pública.
In verse 33, en el versículo 33. as the crowd are whipped up into a frenzy, Mientras la multitud entró en un frenesí, apparently the Jewish community become afraid that the riot will turn against them. y aparentemente la comunidad judía estaba temerosa de que esta manifestación se volviera contra ellos. Remember, to a Roman mind, Recuerden que para una mente romana there was very little difference había muy poca diferencia between Christianity and Judaism. entre el cristianismo y el judaísmo. In fact, for the first few years of the church, De hecho, a lo largo de todos los primeros años de la iglesia, they were able to hide under the umbrella ellos eran capaces de esconderse debajo de la sombrilla of the protections that Rome gave to the Jews. de las protecciones que Roma le daba a los judíos. The Jews were given a special dispensation. Los judíos habían recibido, An exception. ellos habían recibido cierta exención. They did not have to bow to the Roman gods. No tenían que postrarse ante los dioses romanos. They were allowed to follow their monotheistic religion. A ellos se les permitía seguir su religión monoteísta. And for at least the first few years of the church, Y por al menos los primeros años de la iglesia, they hid under that umbrella. ellos se escondieron debajo de esa umbrella de la protección de Roma. Now, as time went on, Bueno, cuando pasó el tiempo, it would be clear that Christianity is not just a sect of Judaism, sería claro que el cristianismo ya no es una secta del judaísmo, but is distinct from it. sino que es distinta del judaísmo. And that's when we see the Romans really begin to persecute the church. Y allí es cuando vemos que los romanos comienzan a perseguir la iglesia. But at this point, Pero es en este punto, especially to the ordinary Roman citizen, especialmente al ciudadano ordinario, there was very little to differentiate between Christianity and Judaism. para ellos para ellos no veían mucha diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. And realizing this, Y al ser conscientes de esto, it seems that the Jewish community, parece que la comunidad judía becoming afraid comienza a sentirse temerosa that their protected and privileged status de que ese estatus de protección y privilegiado que tenían might be compromised by this violent response to Paul's preaching. podría estar comprometido por esta respuesta violenta a la predicación de Pablo. They send out a representative. What? The Jewish community sent out a representative, Los judíos enviaron a un representante, Alexander. a Alexander, And his job is to make a defense of the Jewish community. y su trabajo es hacer una defensa de la comunidad judía. However, he is silenced and the crowd return to their riot. Sin embargo, él es silenciado en medio de la turba, de la manifestación. The point is Y el punto es este, that while Paul begins his time in Ephesus que mientras Pablo comienza su tiempo en Éfeso, by enjoying really an extraordinary favor, disfrutando un favor extraordinario, by the time he's leaving, para el tiempo en el cual él está yéndose de allí, they feel the need to publicly ellos sienten que necesitan que públicamente and dramatically dissociate from it. y de manera dramática necesitan desasociarse de ellos. However, despite all of this, Sin embargo, a pesar de todo esto, there are some of the Jews who are converted by Paul's preaching. hay algunos de los judíos que se han convertido en la predicación de Pablo, bajo la predicación de Pablo, And who are brought into the church. y que han sido traídos a la iglesia. And it is their presence Y es allí su presencia that, as we will see,
que como lo veremos más tarde, provides the background for what Paul teaches about unity in chapter 2. provee el trasfondo de lo que Pablo predica acerca de la unidad en el capítulo 3 de esta carta. While the Ephesian church is predominantly Gentile, Bueno, mientras la iglesia de Éfeso es predominantemente gentil, there is a significant enough segment from a Jewish background tenemos un segmento lo suficientemente significativo del trasfondo judío that Paul is able to use the union of Jew and Gentile y de que Pablo es capaz de usar la unión entre los judíos y los gentiles to dramatically drive home to his readers para de manera dramática traer de nuevo a casa a sus lectores the radical nature of the union that we have with each other a esta naturaleza radical de la unión que nosotros tenemos los unos con los otros through our shared union with God. por medio de esta unión compartida que tenemos con Cristo.